Padre, gracias Señor por esta oportunidad que tú me das de abrir tu palabra y predicarla a esta congregación a la que yo pertenezco. Gracias Señor por esta familia de la fe. Te pedimos Señor que tú sigas ayudándonos a enfocarnos Señor en lo que tú quieres que nos enfoquemos, en predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Oh Señor, ayúdanos como iglesia a crecer espiritualmente y que podamos aprender tu voluntad para nuestras vidas. Sé con nosotros esta noche y gracias por el buen tiempo de adoración que hemos tenido hasta aquí. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Cuando un emperador llamado Vespasiano marchaba de un lugar a otro, había en la vanguardia un grupo de personas que eran responsables de enderezar las sendas. Ellos debían allanar el camino si estaba áspero o era duro de cruzar. Y si habían bosques, debían cortar los árboles. Esto era muy importante, porque así su ejército no se cansaba en el camino. De la misma manera, hubo un hombre enviado por Dios para preparar el camino para la venida del Rey de Reyes. Su nombre era Juan el Bautista. En este texto que hemos leído del Evangelio según San Marcos, se relata la historia, el inicio del ministerio de Juan el Bautista. Como vemos aquí, hermanos, Marcos no registra el nacimiento de el Bautista, ni siquiera habla de su nacimiento milagroso, como vemos en el Evangelio según Lucas. Él es diferente también a Mateo, porque Mateo tampoco registra de dónde vino Juan el Bautista. Sin embargo, él inmediatamente empieza con Juan el Bautista porque va a ir rápido. Él de una vez quiere entrar en el Evangelio de Jesucristo. Y como hemos leído, hermanos, vemos que Juan vino primero que el Mesías, vino primero que Cristo, porque quería preparar el camino para la venida del Mesías. Y así mismo como Dios envió al Bautista para preparar el camino para la venida del Rey de Reyes, así mismo nosotros estamos llamados a preparar en cierta manera el camino para el Mesías. Pero no para que Él venga a la tierra, porque Él ya vino, sino para preparar a otras personas para que reciban también ellos el Mesías en sus corazones. No para que Cristo otra vez venga a ministrar en la tierra, porque Él cuando vuelva otra vez no va a venir a predicar, no va a venir a morir en la cruz, ya lo hizo una vez por todos. Cuando Él venga, Él va a venir a reinar, va a venir a reinar. Por lo tanto, nosotros tenemos un llamado de Dios y podemos seguir el ejemplo del Bautista aquí, de preparar a otros para recibir el Mesías. Y en este pasaje, hermano, vamos a estudiar dos maneras cómo podemos nosotros también preparar a otros para recibir el Mesías. Vamos a ver dos maneras cómo vamos a preparar a otros para recibir el Mesías. Número uno, tú debes preparar a otros para recibir el Mesías predicando el mensaje del Evangelio. Esa es la primera forma. ¿Cómo vamos a hacerlo? Primeramente, predicando el mensaje del Evangelio. Ahora, hermano, cuando nosotros estamos hablando aquí de preparar a otros para recibir el Mesías, no estamos hablando aquí de forzar a las personas para arrepentirse. No estamos hablando de manipular a otros, obligándolo y lavando el cerebro a las personas. Nosotros creemos que el Evangelio tiene el poder para transformar el corazón. Nosotros no necesitamos psicología para que la gente se convierta. Nosotros confiamos en el Evangelio. Confiamos de que Dios está obrando el corazón a medida que nosotros predicamos fielmente el Evangelio de Jesucristo. Y en eso, esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es de nosotros, si somos fieles al mensaje, si nosotros predicamos en el poder del Espíritu Santo, creemos y confiamos en el Señor, que Él va a hacer su obra. Él va a hacer la obra de salvar a los pecadores. Noten, hermano, dice el versículo 1, el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Por lo tanto, hermano, lo que vamos a predicar es el Evangelio. Vamos a predicar el Evangelio.
Y como vemos aquí, hermanos, que el Evangelio está contenido en este libro de Marcos. Obviamente nosotros no podemos a veces predicarle todo el Evangelio de Marcos a las personas, sino que le predicamos un resumen del Evangelio a las personas. Todo lo necesario para que la persona conscientemente se convierta a Cristo. Para que esa persona no diga, pero ve acá, ¿qué fue lo que yo decidí? No, que conscientemente pueda recibir al Mesías en su corazón. Por lo tanto, hermanos, para preparar a otro para recibir al Mesías, debemos predicar el mensaje del Evangelio. Vamos, hermanos, a ver ahora este pasaje. Miren conmigo el versículo 2 y 3. Dice aquí la palabra del Señor, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. En estos versículos, hermanos, vemos que ya la venida del Bautista o de Juan el Bautista había sido profetizada muchos años antes que él vino. Cientos de años antes de su venida ya se había profetizado de un hombre que iba a venir antes del Mesías. Y él iba a preparar el camino para la venida del Mesías. Noten el versículo 2, dice, mi mensajero, delante de tu faz. O sea, que él iba a venir delante de tu faz. Noten también que va a preparar tu camino delante de ti. Y miren el versículo 3, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Por lo tanto, de muchas formas se dice aquí que Juan el Bautista tenía una misión de venir antes del Mesías para preparar a las personas para la llegada del Rey de Reyes. Y eso, hermano, lo vemos en muchas circunstancias. Por ejemplo, si viene aquí un pastor que ustedes no conocen, nadie ha oído de él, el pastor tiene que presentarlo a él. Si un hombre es para aquí que nadie conoce, va a decir, ¿y este hombre de dónde vino? ¿Y por qué está hablando en el púlpito? No, el pastor tiene que venir primero y decir, mira, este pastor en esta iglesia, él es un hermano en Cristo, tiene que presentarlo antes de que él venga y se presente aquí. Y eso pasa en muchas otras situaciones, hermanos. Y de la misma manera nosotros, hermanos, tenemos que preparar a las personas para recibir el Mesías. Vayan conmigo, hermanos, al libro de Romanos. Al libro de Romanos, capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 14. Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15. Dice así, Romanos 10, 14. Mire el apóstol Pablo que dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? En el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y hermanos, aquí el apóstol Pablo claramente está diciendo que la única forma de que la gente va a creer en Cristo es si se le predica. Es si oyen acerca de Él. No van a invocar en aquel de quien no han oído. La gente no va a creer en Cristo si no han escuchado el Evangelio. Por lo tanto, hermanos, tenemos que predicar el Evangelio de Jesucristo para que la gente también puedan, en consecuencia de esa predicación, puedan creer en Cristo. El Señor, Dios envió a Juan el Bautista para preparar el pueblo de Israel para la llegada del Mesías. Ahora nosotros somos enviados por el Señor Jesucristo para que la gente pueda escuchar la palabra y pueda recibir el Mesías. Miren, hermano, también el versículo 4. Vamos a volver a Marcos ahora, Marcos capítulo 1. Miren conmigo el versículo 4. Dice así, Marcos 1, versículo 4. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Noten, hermanos, aquí que el mensaje general
del Bautista, el llamado general del Bautista, era un llamado al arrepentimiento. Era un llamado al arrepentimiento. Dice aquí que él bautizaba y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Juan el Bautista estaba caracterizado por ser un predicador de arrepentimiento. Y como símbolo de arrepentimiento, él llamaba a las personas a bautizarse. El bautismo era un símbolo de que las personas se habían arrepentido y estaban confesando sus pecados. Y por eso se querían bautizar para públicamente decir: yo estoy arrepentido. En el día de hoy, hermanos, hay muchas sectas que están diciendo que el bautismo tiene algún tipo de efecto espiritual en las personas. Como que el bautismo trae gracia al corazón. Pero la realidad, hermanos, es que la única persona que puede traer gracia al corazón es el Espíritu Santo. El único ser, la única persona que puede transformar nuestro interior es Dios. Y no hay nada que tú y yo que podamos hacer físicamente que pueda transformar nuestro interior. Solamente Dios puede hacer la obra. Y nuestra responsabilidad, hermano, que tenemos en la salvación es arrepentimiento y fe en Cristo. Y luego, inmediatamente, instantáneo, el Señor produce en nosotros el perdón de pecados y nos cambia el interior. Eso es instantáneo. No es que el Señor le espera, se va a arrepentir, ok, ya que arrepentió, déjame. No. Inmediatamente hay arrepentimiento en el corazón y fe en Cristo. Automáticamente el Señor cambia el corazón y nos salva y nos perdona de pecados. Y el bautismo, entonces, nosotros aquí bautizamos a personas que dan fruto de arrepentimiento, que han evidenciado ya que han creído en Jesucristo. Y eso es lo que se trata el bautismo. Y el bautista, Juan Bautista aquí, estaba preparando el pueblo de Israel, preparando un pueblo listo, arrepentido, para recibir el Rey de Reyes. Vayan, hermano, conmigo a Mateo capítulo 3. Mateo 3. Hay algo aquí que no menciona Marcos, que yo quiero resaltar brevemente. Mateo 3, versículo 2. Bueno, miren el versículo 1. Dice Mateo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Básicamente, hermano, lo que quiere decir ese versículo es: Dios, el reinado de Dios, o sea, la forma visible del reino de Dios se estaba acercando, y ya se había acercado. Cristo representaba el reino de Dios en la tierra. Y el reino de Dios no iba a entrar la gente que sencillamente era israelita. Porque tú eras porque tú eras judío, eso automáticamente no te daba entrada en el reino de Dios. Tenía que arrepentirte de tus pecados. Tenía que haber un cambio en el corazón. Tenía que reconocer que eras pecador. Por lo tanto, dice el Bautista, Juan el Bautista: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Había que ver un cambio en el corazón para nosotros poder ser parte de ese reino de Dios. Por lo tanto, hermanos, vamos a volver ahora a Marcos capítulo 1. Marcos 1. Dice aquí, versículo 4. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y hermanos, eso fue lo que vino a hacer Jesucristo. Él quería traer perdón de pecados. Dice la Biblia que Jesucristo iba a ser llamado Jesús porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. La venida del Mesías, la venida del reino de Dios, no se trata de tanto de comodidad y de que haya prosperidad y que estemos cómodos físicamente. Se trata de algo que es eterno. Se trata del perdón de pecados. Y por eso fue que vino Cristo. Y por eso fue que Él murió en la cruz.
porque Él quería ofrecer perdón de pecados. Y la forma como nosotros recibimos o le mostramos a Dios que queremos ese perdón de pecados es con el arrepentimiento. Arrepentimiento y fe en Jesucristo. Si ya estás arrepentido ya has creído en Cristo, tu próximo paso inmediato es bautizarte. Y públicamente decir, yo me arrepentí, yo creí en Jesucristo, ya yo le pertenezco a Cristo. Miren, hermano, vamos a leer el versículo 7 y 8 del mensaje del Bautista aquí. Versículos 7 y 8, dice aquí, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo la verdad os he bautizado con agua, pero Él, o sea Cristo el Mesías, os bautizará con Espíritu Santo. Aquí vemos, hermanos, que el Juan el Bautista predicaba dos temas. El tema, obviamente, de la venida del Mesías, pero también él hablaba aquí del bautismo del Espíritu Santo. Dos temas tenía aquí. Vamos a ver primeramente, rapidito, vamos a ver el primer tema, la venida del Mesías. Miren el versículo 7. Dice aquí el Bautista, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Juan Bautista aquí está confesando su bajeza, su humildad en comparación con quien viene después de él. Dice que viene tras mí quien es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Estudiando ese versículo, yo encontré en aquellos diccionarios bíblicos que relatan esa cultura de hace mucho tiempo, que en una casa normalmente donde había muchos esclavos, los esclavos tenían como cierto nivel, y el esclavo que era como el más nuevo quizás de la casa, como que tenía menos prioridad, le tocaba lavar las sandalias del que había venido a visitar la casa. Lavar las sandalias, no, lavar los pies que venían empolvados de la calle. Y ese esclavo le tocaba limpiar los pies ese era como el esclavo más bajo, el que tenía menos prioridad. Bueno, llegó alguien, te toca a ti lavar los pies a esa persona. Y dice Juan el Bautista aquí, que él en comparación a Cristo es tan bajo que ni él se consideraba digno de desatar encorvado la correa de su calzado. O sea, él decía, yo no soy ni el peor de los esclavos en la casa de Jesucristo. ¿Perdón? Ni lo por los tobillos, dice el pastor Pedro. Otra forma de verlo, ni de por los tobillos le doy a Jesucristo. Y hermanos, eso no hace ver qué es lo que él reconocía el Bautista delante de Dios, que es otra evidencia de arrepentimiento. Arrepentimiento en nosotros vernos como Dios nos ve. Porque muchas veces, inclusive nosotros los creyentes que tenemos mucho tiempo en la fe, a veces como que no creemos algo. Y nos creemos que, oye, pero yo estoy bien ya, yo estoy bien. Y a veces necesitamos que Dios nos muestre todavía cuán pecaminosos somos y cuán necesitados estamos todavía de la gracia de Dios. Y vamos a necesitar la gracia de Dios todavía hasta que nos muramos. Siempre vamos a necesitar el perdón de pecados. Siempre vamos a necesitar ese continuo arrepentimiento, esa continua limpieza de nuestros pecados, para que nosotros reconozcamos lo grande que es el Mesías, lo grande que es Jesucristo. Hermanos, que no olvidemos lo bajo que somos nosotros y lo grande que es Jesucristo. Recuerden que dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. O sea, es necesario que yo continuamente esté detrás del telón y que lo que la gente vea en mi vida no sea mi justicia, no sea mi buen comportamiento, no sean mis logros como cristiano, no, sea la gracia de Dios en mi vida.
lo que Él ha hecho a través de mí. No lo que Manuel Ruiz ha logrado, sino lo que la gracia de Dios en mi vida ha podido hacer. Juan Bautista estaba muy claro de quién era Él y quién era el Mesías que venía después de Él. Otro mensaje, hermano, que predicaba era el bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo. Y nosotros muchas veces lo hemos dicho, lo hemos oído del púlpito, que el Espíritu Santo es como la persona desconocida entre los bautistas. Porque queremos alejarnos de todas esas cosas extrañas que escuchamos, del espíritu de la risa, o la gente desmayándose. Nosotros decimos, ay no, eso no, nosotros no creemos en nada de eso. Y nos olvidamos de la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Saben qué, hermanos? Si no fuera por el Espíritu Santo, ninguno aquí fuéramos salvos. Ninguno pudiéramos entender el Evangelio si no fuera porque el Espíritu Santo abrió el entendimiento de nuestros ojos para poder ver claramente quién era Cristo. Todo empezó con la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y vivimos por el Espíritu Santo y su obra en nuestra vida. Y crecemos espiritualmente. Si crecemos es porque el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida. Así que, hermano, yo creo que tenemos que entender mejor y seguir estudiando el Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué significa el bautismo del Espíritu Santo? Sencillamente significa, hermano, que el Espíritu Santo nos ha colocado en el cuerpo de Cristo y nos ha hecho parte de la iglesia y nos ha salvado. Eso es lo que significa el bautismo del Espíritu Santo, hermanos. Y qué bendición que nosotros que hemos recibido el Espíritu Santo para obrar en nuestras vidas. Así que, hermanos, si vamos a preparar a otros para recibir el Mesías, tenemos que predicar fielmente el Evangelio. Mateo 28, 19 y 20 nos dice, Jesucristo aquí dijo la gran comisión, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que lo primero, hermanos, es predicar el Evangelio. En segundo lugar, hermanos, si vamos a preparar a otros para recibir el Mesías, no solamente tenemos que predicar la palabra, no solamente es necesario predicar su palabra, sino que también tenemos que vivir vidas consecuentes de este mensaje que predicamos. No es suficiente, hermanos, predicar. También debemos vivir lo que predicamos. Vivir lo que predicamos. Volviendo a Marcos capítulo 1, miren el versículo 5. Marcos capítulo 1, versículo 5. Dice aquí, y salían a él, hablando de Juan el Bautista, y salían a él toda la provincia de Judea y todo Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Hay algo en este versículo, hermanos, que no es que está expresado totalmente, pero se está ahí. La gente iba a donde estaba Juan el Bautista y lo escuchaba. Y no solamente lo escuchaba, sino que mostraba que creían el mensaje del Bautista porque se bautizaban. O sea, que ellos estaban convencidos de la vida de Juan el Bautista. Hermanos, si nosotros vamos a convencer las personas de nuestro mensaje, tenemos que vivir también ese mensaje. No podemos vivir dobles vidas y pensar que la gente va a creer en nuestro evangelio que predicamos. No va a ocurrir. No podemos predicar y vivir diferente. Por ejemplo, cuando vemos personas que están vendiendo productos, lo primero que le preguntamos, ¿y a ti te ha funcionado el producto? ¿Lo has usado el producto? ¿Qué tanto vendes? Bueno, todavía, no, pues no me venda nada. Entonces, si tú no lo has usado, si tú no crees en ese producto, ¿qué es lo que tú me estás vendiendo a mí ese producto? Así que, hermanos, si nosotros vamos a predicar la palabra, tenemos que evidenciar en nuestra vida de que de verdad la hemos experimentado en nuestra vida.
de verdad no hemos entregado por completo al Evangelio de Jesucristo. Juan el Bautista evidenció en su vida de que él creía ese mensaje y por eso pudo impactar a aquellos que le oían. Hay una frase que hemos escuchado aquí todos que dice así: no oigo lo que dices, tus acciones hablan demasiado alto. Yo no te escucho porque lo que tú estás haciendo con tu vida está hablando demasiado alto que no te oigo. Y esa es la idea de eso, hermanos, de que nuestra vida tiene que tener concordancia con lo que estamos diciendo. Y el mensaje del Evangelio debe ser evidenciado con nuestra vida. Aquí, hermano, hay un peligro que debemos evitar. Dos peligros más bien. A veces ocurre que predicamos, pero no vivimos. Pero algunos viven, pero no predican. Los dos son peligros que debemos evitar. El primero, si predicamos pero no vivimos, van a decir que somos hipócritas. Pero si vivimos y no predicamos, van a decir: wow, pero qué maravilloso ese hombre que pudo lograr eso con su vida. Qué ejemplo de vida para seguir. Y no van a ver que eso no fue él que lo logró, sino fue Dios, el Evangelio, que hizo en su vida. Por lo tanto, él va a estar enfocando a la gente en él y no en el mensaje que debe estar predicando. Por lo tanto, son dos peligros que debemos evitar. No podemos, no, pero yo estoy viviendo bien mi vida cristiana, pero nos quedamos callados. O hablamos y predicamos, pero nuestra vida dice lo contrario. Debemos evitar ambos peligros. Miren el versículo 6 de Marcos capítulo 1. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Juan el Bautista, hermanos, decidió vestirse como profeta y vivió una vida totalmente separada para él enfocarse en cumplir el llamado de Dios para su vida. Este versículo, hermano, el mensaje de este versículo no es que nosotros debemos empezar a vestir pelo de camello, ni que debemos empezar a comer miel y lagarto. Ese era el mensaje de ese versículo. El mensaje para nosotros, hermanos, de este día es: cualquier cosa que vaya a ser un estorbo en nuestra vida de predicar la palabra, tenemos que dejarlo atrás. Yo no sé lo que significa eso para ti, hermano y hermana que me estás escuchando. No sé qué significa eso. No sé lo que puede ser un estorbo para ti en tu ministerio de evangelización a tus vecinos, a tus familiares que no conocen al Señor. Pero que sea lo que sea un estorbo, que pueda ser un obstáculo para que tú puedas impactar a otras vidas, tú tienes que dejarlo atrás. Porque el Evangelio es más importante que cualquier cosa que tú quieras abrazar esta noche. Que esas almas puedan ser salvas es más importante que esa cosa que tú estás abrazando, que no quieres dejar, que está siendo un obstáculo para la predicación de la palabra de Dios. Juan Bautista impactó a las personas por su mensaje y por su forma de vida. Nosotros también, hermanos, estamos llamados a preparar a otros para recibir el Mesías de dos maneras: predicando fielmente el mensaje del Evangelio y viviendo una vida consecuente del Evangelio. Que el Señor nos ayude, hermanos, a cumplir ambas cosas, porque las dos son inseparables y no pueden nunca estar independientes. Que el Señor nos ayude, hermano. Vamos a orar. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra y el reto que tiene para nosotros esta noche. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a ser fiel a tu llamado de predicar el Evangelio y también vivir el Evangelio. Oh Señor, perdónanos cuando o nos hemos callado o quizás hemos hablado sin respaldar el mensaje. Ayúdanos, Señor, a ser fiel a ti en estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén.